Abrieron mis ojos, aunque costó esfuerzo. Los párpados pesados, los músculos rígidos y un dolor sordo en las sienes hacían que cada movimiento fuera una batalla. El techo sobre mí estaba surcado de grietas, con luces empotradas que zumbaban en el silencio. No reconocía el lugar, pero sabía que no era un hospital. Los hospitales no tienen correas gruesas atando tus muñecas y tobillos a una mesa metálica. Tubos entraban en mis brazos, conectados a máquinas. Un olor acre llenaba el aire punzante, enviando una oleada de incomodidad por mi cuerpo cuando intenté moverme. Las correas se clavaron en mi piel. El pánico surgió. Me debatí contra ellas, los dientes apretados, pero no cedieron. Mi corazón golpeaba en el pecho, mientras fragmentos de memoria asomaban en los bordes de mi mente, imágenes de un campo de batalla, el estruendo de la artillería, los gritos de mi escuadrón. Había sido desplegado en la superficie de Tori, de eso estaba seguro. La campaña había sido brutal, pero ¿qué pasó después? Una voz fría, distante, cortó la niebla de mis pensamientos. Sujeto cabe 12 despierto. Iniciar evaluación cognitiva. Giré la cabeza hacia el sonido. Dos figuras estaban al otro lado de una partición transparente, vestidas con batas de laboratorio y hablando en dispositivos portátiles. No distinguía bien sus rostros, pero sus expresiones, serenas y calculadoras, me helaron la sangre. Una de ellas, una mujer de rasgos afilados, se acercó al vidrio y anotó algo en una tabla. Signos vitales dentro de parámetros esperados, dijo. Aumento de actividad neuronal en la corteza prefrontal, probablemente recuperando funciones cognitivas superiores. ¿Puede hablar? El segundo individuo preguntó, su voz distante, más interesado en los datos que en mí como persona. Intenté formar palabras, pero mi garganta estaba rasposa, y el sonido que salió apenas fue humano, un graznido ronco que hizo que los científicos intercambiaran una mirada. Cuerdas vocales probablemente traumatizadas por el proceso, comentó la mujer, casi despectiva. Irrelevante por ahora. ¿Qué proceso? ¿Qué mierda me habían hecho? El pánico dio paso a la furia, blanca y abrasadora. Me sacudí contra las correas de nuevo, más fuerte esta vez, los músculos ardiendo hasta que la mesa bajo mí crujió. Por un segundo, pensé que cedería. En cambio, el dolor en mis brazos y piernas se intensificó, acompañado de un calor abrasador que se extendió por mi cuerpo. Entonces algo se rompió, no las correas, sino algo dentro de mí. El calor ardió de nuevo, pero no era solo dolor, era poder. Mi visión se agudizó. De repente, la habitación no solo estaba iluminada, sino que vibraba con energía. El resplandor de las máquinas irradiaba una fuerza que casi podía sentir, y las vibraciones de sus mecanismos retumbaban como truenos en mis oídos. Tiré una vez más, y esta vez la correa se rompió. Me tambaleé hacia adelante, desorientado, y me vi reflejado en la superficie de una consola cercana. Un nudo se formó en mi pecho. El hombre que me devolvía la mirada no era yo. Mi rostro, mis ojos, habían cambiado. Las pupilas eran verticales, de un amarillo pálido y depredador, ajustándose a la luz. Mi piel estaba surcada por venas de biometal plateado, brillando bajo la superficie. Levanté las manos instintivamente, pero el aspecto de ellas me detuvo en seco. Eran más grandes, más fuertes, los dedos rematados con uñas afiladas y ennegrecidas. Era un monstruo. La puerta detrás de mí se abrió con un silbido, y el sonido de botas resonó en el pasillo. Mis instintos gritaron peligro. Antes de poder pensar, me moví. No con la torpeza de antes, sino con una precisión aterradora.
Mis pies encontraron tracción en el piso frío y salí disparado hacia el otro extremo del laboratorio. El primer guardia que entró apenas tuvo tiempo de reaccionar. Chocamos. Un gruñido involuntario, escapando de mi garganta mientras lo lanzaba contra la pared. Su rifle cayó al suelo, y antes de darme cuenta, lo tenía en mis manos. El peso del arma me resultaba familiar. Disparé sin dudar. El segundo guardia cayó, y el pasillo estalló en caos. Más voces gritaron. Las alarmas sonaron, pero no me importó. Corrí, avanzando por los pasillos como si los hubiera recorrido 100 veces. Mis sentidos agudizados captaban cada detalle. El pánico que nublaba mi mente comenzó a disiparse, reemplazado por algo más afilado. No solo huía, cazaba. Una puerta cerrada bloqueó mi camino. Un teclado parpadeaba a un lado, exigiendo un código que no tenía. La frustración hirvió dentro de mí y golpeé el panel con el puño. Para mi asombro, la puerta no solo cedió, sino que se hizo añicos. El metal reforzado se dobló como si fuera hojalata. ¿Qué diablos soy?, murmuré. El sonido de mi propia voz sobresaltándome. Era más grave, más ronca, casi irreconocible. Tras la puerta destruida, había una sala llena de terminales y pantallas holográficas. Una consola central llamó mi atención, su pantalla destellando con líneas de texto que no podía procesar por completo, pero un nombre sobresalió, repetido una y otra vez en los registros. Oris. Un atisbo de memoria surgió. Un salón de reuniones. Un hombre de uniforme impecable, ojos fríos como el acero y una voz cortante. Oris había sido uno de los principales científicos del Imperio, supervisando programas experimentales clasificados. Había rumores sobre su trabajo. Soldados susurraban sobre monstruos bioingenierizados creados para ganar guerras. El Imperio no tenía derecho a luchar. Ahora yo era uno de ellos. No tuve tiempo de procesar las implicaciones. El sonido de botas acercándose me devolvió al presente. Agarré una unidad de datos de la consola, esperando que contuviera algo útil, y salí disparado por otra puerta justo cuando un escuadrón de guardias entraba a la sala. La hondonada me recibió con los brazos abiertos, o más bien, con una bocanada de aire viciado y contaminado que me golpeó como un puñetazo en el estómago. La salida del complejo 10 conducía directamente a la hondonada, una red de infraestructura en ruinas enterrada bajo la expansión urbana de Tori. El aire era espeso, el suelo cubierto de escombros y tecnología descartada, pero era mejor que el complejo. Reduje la marcha, respirando con dificultad, y me metí en un callejón oscuro para ordenar mis pensamientos. Mi cuerpo todavía no se sentía mío. Cada movimiento era demasiado fluido, demasiado preciso, como una máquina ajustada para la violencia. El brillo de mis venas, de biometal, iluminaba las paredes a mi alrededor. Me obligué a quedarme quieto, a calmar la tormenta en mi mente. Ellos me habían hecho esto. Me habían convertido en un arma. Recordé a mi escuadrón, los hombres con los que había luchado, aquellos en quienes confiaba. ¿También los habían convertido en monstruos? ¿O me habían elegido a mí para algo peor? Una oleada de náuseas me invadió, pero la aparté. Habría tiempo para preguntas más tarde. Por ahora debía sobrevivir. El Imperio creía que podía controlarme, usarme como un engranaje más en su máquina. Se equivocaban. Habían cometido un error, y yo iba a hacer que lo pagaran. Permaneció en los márgenes de la hondonada, moviéndome de una estructura en ruinas a otra. Las mejoras de biometal me convertían en un fantasma, silencioso y rápido, pero también en un blanco. Incluso aquí, donde la desesperación era una forma de vida, cualquier cosa que oliera a tecnología imperial atraía atención no deseada. La gente sabía lo suficiente para mantenerse alejada, ya fuera por el brillo de mis venas o el aire depredador en mis movimientos. Veían algo en mí que gritaba peligro. Pasé días aprendiendo los recovecos de la hondonada.
El laberinto de pasarelas oxidadas, edificios derrumbados y conductos antiguos se convirtió en mi territorio de caza. La comida era escasa, robada de escondites o arrebatada a vendedores que nunca me vieron llegar. El sueño llegaba en ráfagas cortas, encajonado en rincones estrechos, donde nadie podía alcanzarme. Mis sentidos mejorados nunca me permitían desconectar del todo. Cada crujido de metal, cada susurro de movimiento, me hacía despertar con los músculos tensos, listos. La unidad de datos que había robado del complejo 10 estaba encriptada, por supuesto. Oris no dejaría sus secretos desprotegidos, pero encontré una terminal vieja en una estación de mantenimiento abandonada. La interfaz era dolorosamente lenta, pero funcionaba. Cada hora que pasaba descifrando fragmentos de la unidad, me acercaba a entender lo que me habían hecho y quién era el responsable. Fue entonces cuando descubrí al general Ross. El nombre me golpeó como un mazazo, desenterrando recuerdos que había enterrado profundamente. Ross había sido una leyenda en el Imperio, su campaña estudiada en todas las academias militares. Él había liderado el asalto a la superficie de Tori, el que había enviado a mi escuadrón a la carnicería, sin pensarlo dos veces. Pero los archivos de la unidad pintaban un cuadro más oscuro. Ross no era solo un soldado, era un traficante de influencias, intercambiando victorias imperiales por ganancias personales. Y cuando el Imperio había entregado prisioneros y activos desechables para los experimentos de Oris, Ross se había asegurado de que el flujo de material nunca se detuviera. Había sido mi oficial al mando. Él me había enviado al complejo 10, y ahora era mi primer objetivo. Point. Rastrear a Ross no fue difícil. Los archivos incluían su agenda, registros financieros e incluso una lista de sus propiedades en la Franja. Lo difícil fue llegar hasta allí. La Franja era otro mundo, un lugar de orden impuesto por propaganda, vigilancia y fuerza bruta. Mi rostro probablemente ya estaba marcado en la mitad de las cámaras de la ciudad y el biometal en mi cuerpo activaba cada escáner como una bengala. Pero no necesitaba entrar por la puerta principal. Los sistemas de alcantarillado de la Franja se conectaban con la hondonada, aunque los túneles eran estrechos, fétidos y plagados de alimañas. Me tomó horas navegarlos, mis reflejos puestos a prueba por derrumbes repentinos y esquinas cerradas. Cuando finalmente emergí, estaba cubierto de suciedad, pero vivo. La Franja era un shock para los sentidos. Las calles estaban abarrotadas, un mar de gente moviéndose bajo la mirada vigilante de drones patrulleros. Letreros de neón brillaban sobre las tiendas, ofreciendo desde comidas sintéticas sobrevaloradas hasta transmisiones de noticias aprobadas por el Imperio. Carteles de propaganda cubrían las paredes, recordando a los ciudadanos su estatus privilegiado bajo la protección benevolente de la aguja. Me mezclé con la multitud, ajustando una capa robada para ocultar el brillo de mis venas. Mis pupilas verticales atrajeron miradas curiosas, pero nadie me detuvo. Aquí abajo, la gente no hacía preguntas que no quisiera responder. La propiedad de Ross era una fortaleza. Un muro alto de acero reforzado rodeaba el terreno, y la entrada principal estaba custodiada por 2 centinelas con equipo de combate completo. Drones de vigilancia flotaban perezosamente sobre el perímetro, sus cámaras escaneando sin cesar. Mi primer instinto fue atacar de frente, pero sabía mejor. Ross tendría refuerzos, y aunque mis mejoras me daban ventaja, no era invencible. En su lugar, rodeé el perímetro, manteniéndome en las sombras. La propiedad lindaba con un canal estrecho, sus aguas espesas y sucias. El muro aquí era más bajo, y un enrejado cubierto de enredaderas ofrecía suficiente agarre para trepar. Mis dedos de biometal se aferraron a las grietas y escalé en silencio, cayendo en el jardín de la propiedad sin hacer ruido.
El jardín era una grotesca exhibición de riqueza. Flores que no deberían crecer bajo el cielo contaminado de Tori florecían en perfecta simetría, sus pétalos brillando bajo luces artificiales. El aire era filtrado, limpio y fresco, un contraste brutal con el mundo exterior. Me dio asco. Me arrastré hacia la casa principal, una estructura moderna con ventanales del piso al techo que brillaban suavemente en la luz del atardecer. Las ventanas me daban una vista clara del interior. Pisos de mármol pulido, muebles caros y el propio Ross, reclinado en un sillón con un vaso de líquido ámbar en la mano. Respiré hondo. Esto no era solo venganza. Ross tenía respuestas. Respuestas que necesitaba. Matarlo de inmediato no me ayudaría a entender por qué me habían hecho esto, ni cuál era el plan final del imperio. Me colé por una puerta de servicios inseguro, mis sentidos en alerta máxima. Mis mejoras mapearon el espacio al instante, marcando salidas y amenazas potenciales antes de que las viera. Ross no me notó hasta que estuve detrás de él. «General Ross», dije, mi voz grave y áspera. Él giró lentamente, el vaso en su mano temblando levemente. Sus ojos se abrieron al verme, mi figura descomunal, el brillo de mis venas de biometal, las pupilas verticales fijas en él. Casi parecía divertido. «Bueno», dijo dejando el vaso sobre una mesa cercana. «Me dijeron que algunos experimentos habían escapado, pero no pensé que llegarías tan lejos». «¿Por qué?», exigí, acercándome. «¿Por qué me enviaste a ese infierno? ¿Por qué dejaste que me hicieran esto?» Ross se rió. «¿Crees que eras especial? ¿Crees que siquiera recordaba tu nombre? Solo eras otro soldado desechable, otro peón en un juego demasiado grande para que lo entendieras». Lo agarré por el cuello, levantándolo del suelo con facilidad. Mi fuerza lo hacía sentir ingrávido, y tuve la tentación de romperle el cuello ahí mismo, pero me contuve, obligándome a mantener el enfoque. «Vas a contarme todo», gruñí. «Cada nombre, cada plan, cada mentira que el imperio nos ha estado dando». Ross hizo una mueca. «Llegas tarde. Lo que sea que creas que estás deteniendo ya está en marcha. El trabajo de Oris es solo el comienzo». Las alarmas de la casa sonaron en un aullido ensordecedor. La sonrisa de Ross se convirtió en una mueca mientras lo mantenía en el aire, mi agarre en su cuello apretándose. Las alarmas gritaban, pero apenas las oía sobre la sangre retumbando en mis oídos. Sus palabras, burlonas, desdeñosas, se clavaron en mis pensamientos, avivando una ira que apenas podía contener. Su respiración se volvió entrecortada mientras lo levantaba más alto, sus piernas colgando a centímetros del piso. «Nunca saldrás vivo de aquí», escupió, su bravuconería agrietándose apenas. «Incluso si me matas, Oris». No lo dejé terminar. Mi cuerpo actuó antes de que mi mente pudiera reaccionar, estrellándolo contra la pared con suficiente fuerza para agrietar el yeso. El olor a sangre golpeó mis sentidos agudizados, metálico y penetrante, y me congelé por un segundo, mirando la mancha roja donde su cabeza había impactado. Algo dentro de mí rugió, un instinto depredador y primario que no pude suprimir. Mis dedos, rematados con garras de biometal afiladas, se cerraron alrededor de su garganta. Ross jadeó, arañando débilmente mi brazo, pero no sirvió de nada. «Esto es lo que me convertiste», gruñí. «Querías un monstruo. Ahora lo tienes». Las palabras me sonaron ajenas, como si alguien más hablara a través de mí. Sabía que necesitaba mantenerlo vivo, que matarlo ahora me dejaría con más preguntas que respuestas. Pero la lógica no importaba. Solo importaba la ira incendiaria recorriendo mis venas, exigiendo sangre. Lo estrellé contra el suelo de nuevo, y esta vez no me contuve. El impacto resonó en la habitación, y su cuerpo quedó inmóvil. Sus ojos me miraron sin ver, su rostro retorcido en una mueca grotesca de miedo y desafío. Pero la ira no cedió. Mi corazón martillaba en mi pecho,
y las venas de biometal en mis brazos comenzaron a retorcerse, extendiéndose como grietas en vidrio. El dolor me recorrió mientras mis mejoras reaccionaban a la oleada de adrenalina. Mis manos se sacudieron involuntariamente, las garras retrayéndose y extendiéndose en rápida sucesión. Tropecé hacia atrás, llevándome las manos a los oídos, mientras el mundo giraba. Los colores se mezclaron, demasiado brillantes y demasiado intensos al mismo tiempo, y cada sonido, alarmas, pasos, incluso mi propia respiración, me golpeaba en oleadas. Mi cuerpo sentía que se desgarraba. El biometal se extendía sin control bajo mi piel. Esto no era control, no era poder. Era caos. Caí sobre una rodilla, obligándome a respirar, a concentrarme. El dolor cedió un poco, lo suficiente para que me pusiera de pie tambaleándome. El cuerpo sin vida de Ross yacía a mis pies y no sentí nada más que un asco hueco. Hacia él, hacia mí. Pero no tenía tiempo para lamentarme. Los guardias se acercaban, sus gritos cada vez más fuertes. Miré alrededor de la habitación, registrando cada detalle. Las luces parpadeantes, los muebles destrozados, el tenue olor a aceite de un dispositivo incendiario cercano. Si la propiedad de Ross era un símbolo del exceso imperial, lo convertiría en una advertencia. Agarré el dispositivo incendiario de un estante. La adrenalina se desvanecía ahora, dejando un dolor que me llegaba hasta los huesos. Lo activé y lo arrojé a la pila de materiales inflamables más cercana. Un sillón mullido, una pila de hologramas de propaganda. Las llamas saltaron ávidamente, devorando los muebles impecables y trepando por las paredes. El humo llenó la habitación, espeso y acre, mientras me abría camino de vuelta al jardín. El fuego se extendería rápido, consumiendo la propiedad y todo lo que había dentro. Escalé el enrejado de nuevo, mis garras de biometal aferrándose a las enredaderas. El dolor en mi cuerpo me ralentizaba, pero seguía adelante, impulsado por pura voluntad. Los guardias aún no habían llegado al jardín. Las llamas probablemente los habían sumido en el caos. Cuando llegué al muro, me detuve un momento, mis ojos escaneando la propiedad en llamas. La luz del fuego se reflejaba en el canal oscuro abajo, y por un segundo, la vista casi me resultó satisfactoria. Ross había muerto. El símbolo perfecto de poder y riqueza de el imperio se reducía a cenizas. Pero la satisfacción no duró. Esto no había terminado. Ross era solo el primero, un peón en un juego mucho más grande. Oris seguía ahí afuera, todavía moviendo los hilos. Y cualquier plan que el imperio tuviera para mí, o para otros como yo, seguía en marcha. Salté al canal y desaparecí en la oscuridad, el olor a humo aferrándose a mí mientras me esfumaba en la noche. El mensaje estaba claro. La caza apenas comenzaba.